Hola jóvenes, nos encontramos una vez más en otro episodio con la física. En clases anteriores estuvimos analizando los circuitos eléctricos sencillos. Hoy vamos a unir varios circuitos para obtener de esta manera algo que llamamos los circuitos en serie y también los circuitos en paralelo. Por ejemplo, aquí tenemos un circuito en serie. Una de las características de los circuitos en serie es que se puede quitar una de las bombillas o desenroscar una de ellas y el resto del circuito deja de funcionar. No prende ninguna de las bombillas y pues esto es algo que hay que tener en cuenta cuando vamos nosotros a hacer alguna instalación eléctrica en nuestras casas. Otro de los circuitos son los circuitos en paralelos. Si observas, nosotros podemos fácilmente quitar una de las bombillas, pero el circuito continúa funcionando. ¿Por qué? Porque la corriente se distribuye por cada una de las lámparas que están allí sin afectar la otra. Vamos a hacer el análisis de cada uno de estos circuitos. Aquí tenemos el circuito en serie donde aparecen 4 resistencias, pero nosotros fácilmente podemos cambiar estas 4 resistencias por otra resistencia que vamos a llamar la resistencia equivalente. Y este circuito, que es un poco complejo, lo podemos convertir ya en un circuito sencillo, donde aparece la resistencia equivalente, que vendría siendo la suma de las anteriores resistencias. Y aquí fácilmente nosotros podemos ya trabajar con la ley de Ohm que se analizó en clases pasadas. Vamos a analizar este tipo de circuitos. Aquí tenemos un circuito en serie que estoy indicando con el cursor y un circuito en paralelo. La pregunta es, ¿cuál ilumina más? ¿Las bombillas del circuito en serie o las bombillas del circuito en paralelo? Cuando empiece a circular la corriente por las bombillas que están en serie, pues esta se va a distribuir en cada una de ellas, pasando para la bombilla número 2 primero por la bombilla número 1. Lo mismo ocurriría con la bombilla 3. Para poder llegar la corriente acá, pues tiene que pasar obligatoriamente por la anterior bombilla. Mientras que en los circuitos en paralelo, ya la corriente se va a distribuir uniformemente sin afectar ninguna de las anteriores. Observemos cómo está circulando aquí la corriente en el circuito en serie y de igual manera pues cómo circula la corriente en el circuito en paralelo. Si observas, aquí la intensidad lumínica en un circuito en paralelo es mayor que la intensidad lumínica en un circuito en serie. Vamos a analizar las características de los circuitos en serie. La primera, que la corriente es igual en todos los circuitos. Eso significa que la intensidad de corriente de todo el circuito es igual a la intensidad que le llega a cada una de las resistencias. Que la fuerza electromotriz es igual a la suma de los voltajes que le está llegando a cada una de las resistencias. Y nosotros podemos calcular la resistencia equivalente con la suma de cada una de ellas. Eso significa que la resistencia equivalente es igual a la resistencia 1 más la resistencia 2 más la resistencia R sub n. Y en los circuitos en paralelo, las características son que nosotros también podemos cambiar estas dos resistencias, la resistencia 1 y la resistencia 2, por un circuito más sencillo, obteniendo así la resistencia equivalente. Y este es un circuito sencillo que ha sido obtenido con las anteriores dos resistencias que estaban en paralelo, pudiendo de esta manera aplicar acá la ley de Ohm fácilmente. Las características de los circuitos en paralelo, entonces, que la intensidad total es igual a la suma de las intensidades que le llegan a cada una de las resistencias, que la fuerza electromotriz es la misma para cada una de las resistencias, son los voltajes iguales para todas las resistencias, y la resistencia equivalente la podemos calcular con esta expresión matemática: 1 sobre la resistencia equivalente es igual a 1 sobre la resistencia 1 más 1 sobre la resistencia 2 más puntos suspensivos 1 sobre la resistencia enésima. Y hay también
algo que llamamos los circuitos mixtos o combinados. Si observas acá, nosotros tenemos con este circuito la resistencia 1, 2, 3 y 4 están en serie, pero la resistencia 3 y la resistencia 5 están en paralelo. Entonces, ¿qué debemos hacer acá? Pues nosotros tendríamos que aplicar varios métodos. Uno podría ser hacer el análisis para las primeras 4 resistencias que están en serie y obtener una resistencia equivalente. Esa resistencia equivalente quedaría en paralelo con la resistencia 5 y se obtendría una resistencia equivalente 2 para obtener al final ya un circuito sencillo. Entonces se puede trabajar ya de dos partes, una trabajando inicialmente con circuitos en serie para al final trabajar con circuitos en paralelo. Vamos a hacer un primer ejercicio. Me están dando 4 resistencias de 2 ohms, 4 ohms, 6 ohms y 8 ohms, y estas se conectan en serie. Entonces comencemos con la gráfica de la situación planteada. Entonces acá tenemos la resistencia 1 de 2 ohms, la 2 de 4 ohms, la 3 de 6 ohms y la resistencia 4 de 8 ohms. Aquí le vamos a aplicar una diferencia potencial de 80 volts. Recordemos que esta diferencia potencial, fuerza electromotriz o voltaje es lo mismo. Entonces tenemos 80 volts para esta fuerza electromotriz. Y está circulando una corriente por todo este circuito. La pregunta es, calcule la intensidad de corriente que le llega a cada una de las resistencias. Entonces, ¿cuánto vale la intensidad de corriente 1, la intensidad de corriente para la resistencia 2 y sub 3 y sub 4? Y también debemos calcular la diferencia de potencial en cada una de ellas, o sea, el voltaje 1, el voltaje 2, voltaje 3 y voltaje 4. Esta es la gráfica de la situación planteada. Entonces, para poder resolver esto, pues recordemos las características de los circuitos en serie. Aquí tenemos que la intensidad total es la misma para la intensidad de todas las resistencias, que la diferencia potencial es igual a la suma de los voltajes de cada una de las resistencias y que la resistencia equivalente la podemos calcular como la suma de cada una de las resistencias. Pero también sabemos que la intensidad es igual al voltaje sobre la resistencia. Esto es la ley de Ohm, la famosa ley de Ohm. Entonces vamos a calcular la intensidad 1. Solamente tenemos la resistencia. Si observas, la primera característica me dice que la intensidad de todas las resistencias es la misma, y esa intensidad pues va a ser la misma intensidad de todo el circuito. Entonces, si vamos a calcular estas intensidades, pues calculemos la intensidad total, y teniendo esa intensidad total pues va a ser la misma para cada una de las resistencias. Pero ¿cómo calculamos esa intensidad total? A ver, imagínatelo, aquí tenemos en la mente intensidad total. Pues vamos a ver con la totalidad del circuito. Intensidad total sería igual al voltaje total. ¿Cuál es el voltaje total? Aquí lo tenemos, 80 voltios, sobre la resistencia total. No la tenemos, pero la resistencia total es la resistencia equivalente, o sea, la suma de todas las resistencias. Si nosotros sumamos todas las resistencias, ya tenemos la resistencia equivalente, ya tenemos acá también el voltaje total y podemos hallar la intensidad total. Teniendo esa intensidad total, pues es la misma intensidad de cada una de las resistencias, y ya hemos calculado la primera parte. Entonces, aplicando la ley de Ohm, tendríamos acá que intensidad total es igual a la diferencia de potencial para todo el circuito sobre la resistencia equivalente. Como ya tenemos la fuerza electromotriz, que son 80 volts, sería únicamente por ahora hallar la resistencia equivalente. Entonces comencemos con esa resistencia equivalente. Entonces tenemos acá, reemplazamos los valores y de esta manera la resistencia equivalente es igual a 20 ohms. Listo, ahora sí vamos a reemplazarlo aquí en la ley de Ohm. Por lo tanto, por la ley de Ohm tenemos que la intensidad total es igual a 80 volts sobre 20 ohms. De esta manera entonces volts sobre ohms serían los amperes, y hacemos la operación matemática obteniendo que la intensidad total es igual a 4 amperes.
Esta es la intensidad total, acá la tenemos. Por esta característica, pues esa intensidad es la misma para cada una de las resistencias. Eso significa que la intensidad 1 es igual a 4 amperes, la intensidad 2 también es igual a 4 amperes, intensidad 3 igual a 4 amperes e intensidad 4 igual a 4 amperes, aplicando esta característica de los circuitos en serie. Listo, ya tenemos la intensidad de cada una de las resistencias y también tenemos cada una de las resistencias, o sea que podemos hallar también el voltaje para cada una de ellas aplicando la ley de Ohm. Continuemos. Entonces, por la ley de Ohm nosotros sabemos que la intensidad es igual al voltaje sobre la resistencia. Vamos a despejar aquí el voltaje para poder hallar voltaje 1, voltaje 2, voltaje 3, voltaje 4. Y así entonces nos quedaría que el voltaje 1 es igual a la intensidad 1 por la resistencia 1. Ya calculamos la intensidad 1 hace unos minuticos, que me dio 4 amperes. Entonces reemplazamos los valores y queda 4 amperes por la resistencia 1, que son los 2 ohms. Y esto me da, los ohms es volts sobre amperes. Simplificamos obteniendo así 8 volts. Y de igual manera, aplicando la ley de Ohm y despejando, tendríamos que el voltaje 2 es igual a la intensidad 2 por la resistencia 2. Reemplazamos valores y obtenemos 16 volts. Nos vamos con el voltaje 3, reemplazamos valores y el voltaje 3 es igual a 24 volts. Y por último, el voltaje 4 es igual a 32 volts. Ya tenemos los voltajes de cada una de las resistencias o las diferencias de potencial, que es lo mismo. Listo, ya aplicamos esta expresión matemática que estoy indicando con el cursor. Aplicamos la resistencia equivalente. No me lo está pidiendo el ejercicio, pero nosotros vamos a demostrar si en realidad ocurre esta expresión matemática, que la diferencia de potencial es igual a la suma de todos los voltajes. Entonces vamos a sumar. Si sumamos, entonces obtenemos que la diferencia de potencial es igual a 80 volts, que es lo que me había dado el ejercicio inicialmente. O sea que todo lo que hemos manejado hasta el momento es correcto. Listo. Vamos a hacer un ejercicio 2. Nos están dando una práctica de laboratorio donde una alumna está trabajando ahora con bombillas en paralelo y por esta circula una corriente de 1,5 amperes. La dibujamos acá y así como lo está dando la gráfica, pues 1,5 volts corresponde a la diferencia de potencial. Si la resistencia de cada bombilla es de 3 ohms, entonces tendríamos que la resistencia de la bombilla A es de 3 ohms, la resistencia de la bombilla B es de 3 ohms y la resistencia de la bombilla C también es de 3 ohms. Si la resistencia de cada bombilla es de 3 ohms, ¿cuánto vale la corriente que circula por la bombilla A? Entonces debemos calcular la intensidad de corriente de la bombilla A. Entonces comencemos. Para los circuitos en paralelo nosotros sabemos que la diferencia de potencial es la misma para cada una de las resistencias y por la ley de Ohm entonces tenemos que intensidad es igual al voltaje sobre la resistencia. Queremos hallar la intensidad sub A, la intensidad para la resistencia A, entonces nos quedaría intensidad sub A es igual al voltaje sub A sobre la resistencia sub A. La resistencia sub A ya la tenemos aquí, pero el voltaje sub A, pues por esta característica que estoy indicando con el cursor, es la misma de la diferencia potencial total, o sea, es el mismo 1,5 volts. Entonces reemplazamos los valores y este ohms pues equivale a volts sobre amperes. Este voltaje que tenemos aquí indicando con el cursor pues lo colocamos sobre 1, aplicamos productos de extremos sobre productos de medios, obteniendo de esta manera al final que la intensidad de la resistencia A es igual a 0,5 amperes y eso corresponde al inciso D. Exacto, muy bien. Espero te haya quedado claro el tema. Nos vemos en un próximo episodio.